Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy exploraremos algunos de los casos sin explicación, más inquietantes y desconcertantes de Japón. Misterios sin resolver que nos recuerdan lo impredecible que puede ser la vida cotidiana y lo más oscuro que nunca sale a la luz por falta de respuestas. Prepárense y quédense hasta el final, ya que este video los dejará helados y cuestionando la realidad. Comencemos. 1. El incidente del banco Teikoku. Conocido como uno de los casos criminales más enigmáticos en la historia de Japón, comenzó el 26 de enero de 1948. Un hombre que se presentó como un epidemiólogo llegó a una sucursal del Banco Imperial, Teikoku Jinko, en el distrito de Shinamachi, Tokio. Se identificó como un funcionario de salud pública enviado por las autoridades de ocupación de los Estados Unidos para vacunar a los empleados contra un brote repentino de disentería. El banco, ya cerca de cerrar, tenía 16 personas presentes. El hombre les dio a cada uno una pastilla y un líquido, que debían beber. Sin sospechar nada, los empleados tomaron la sustancia, que luego se determinó que contenía nitrile-hidrociánico, un veneno desarrollado para asesinatos en el laboratorio Noborito durante la guerra. En pocos minutos, 12 personas habían muerto, 10 en el lugar, incluidos empleados y el hijo de uno de ellos, mientras que otras dos fallecieron más tarde en el hospital. El hombre se llevó 160.000 yenes, dejando una cantidad considerable de dinero en las mesas, lo que hacía que su motivación para el crimen pareciera incierta. Las autoridades comenzaron a investigar, y pronto surgió un sospechoso: Sadamichi Hirasawa, un pintor de tempera. La policía llegó a él porque, en los días anteriores al crimen, hubo incidentes similares de envenenamiento y robo en otros bancos. En uno de esos casos, el criminal dejó una tarjeta de presentación con el nombre Hiroo Yamaguchi, que resultó ser falsa. En otro, la tarjeta llevaba el nombre de Shigeru Matsui, un funcionario real del Ministerio de Salud y Bienestar. El propio Matsui había intercambiado cientos de tarjetas de presentación en su carrera, y una de ellas había llegado a Hirasawa, quien no pudo proporcionar la tarjeta cuando la policía la solicitó, afirmando que la había perdido en un robo. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, Hirasawa fue arrestado el 21 de agosto de 1948. Durante los interrogatorios, bajo lo que él alegó más tarde como tortura, confesó el crimen. Sin embargo, rápidamente se retrató, afirmando que su confesión había sido inducida por su confusión mental, causada por el síndrome de Korsakoff, una condición neurológica que, según él, sufría debido a una vacuna contra la rabia que había recibido. A pesar de sus declaraciones, en 1950 fue condenado a muerte, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Japón en 1955. A lo largo de los años, surgieron serias dudas sobre la culpabilidad de Hirasawa. Aunque fue identificado por dos sobrevivientes del ataque, el retrato hablado del criminal no se parecía a él. Además, la naturaleza del veneno utilizado era desconcertante. Aunque en el juicio se consideró que era cianuro de potasio, que actúa rápidamente, los síntomas observados en las víctimas eran inconsistentes con este veneno. Una investigación contemporánea realizada por la Universidad de Keio sugirió que el verdadero veneno podría haber sido cianohidrina de acetona, un químico mucho más difícil de obtener y que no estaba al alcance de Hirasawa. A pesar de la sentencia, durante más de 3 décadas, ningún ministro de justicia en Japón firmó la orden de ejecución de Hirasawa. Incluso Isai Tanaka, conocido por firmar las órdenes de ejecución de 23 prisioneros en un solo día en 1967, se negó a firmar la de Hirasawa, declarando que dudaba de su culpabilidad. En lugar de ser ejecutado, Hirasawa pasó 32 años en prisión, donde continuó pintando y escribiendo, incluso completando su autobiografía. En 1981, el abogado Makoto Endo asumió la defensa de Hirasawa, intentando lograr su liberación bajo el argumento de que el plazo de prescripción de su sentencia había expirado. Sin embargo, los tribunales rechazaron este argumento, ya que la ley solo aplica este plazo si el condenado escapa de prisión y evita ser capturado durante 30 años. Hirasawa nunca escapó, y el tribunal dictaminó que el plazo comenzaría a contar solo si se firmaba la orden de ejecución, lo que nunca ocurrió. La salud de Hirasawa se deterioró y murió de neumonía en mayo de 1987, después de más de 3 décadas en prisión. Sin embargo, su caso no terminó ahí. Su hijo adoptivo, Takehiko Hirasawa, tomó el relevo, luchando incansablemente por limpiar el nombre de su padre adoptivo. Takehiko presentó repetidas solicitudes de un nuevo juicio, basándose en nuevas pruebas y en la invalidez del testimonio original.
Lamentablemente, Takehiko falleció en 2013 antes de poder ver cumplido su objetivo. Poco después, el Tribunal Superior de Tokio desestimó la solicitud de un nuevo juicio, cerrando el caso de manera efectiva. El incidente del Banco Teikoku sigue siendo un misterio en Japón, un caso donde la verdad y la justicia parecen haber quedado atrapadas en una red de dudas y sombras. 2. Los tres grandes misterios de la JNR. En el verano de 1949, Japón vivió una serie de eventos que sacudieron tanto a la nación como al recién establecido sistema ferroviario nacional, la Japan National Railways, JNR. Estos eventos, conocidos como los tres grandes misterios de la JNR, ocurrieron en un lapso de apenas 2 meses y, hasta el día de hoy, siguen envueltos en especulaciones, teorías conspirativas y dudas sobre la participación de actores gubernamentales y sindicales. Los incidentes involucraron la desaparición y muerte del presidente de la JNR, Sadanori Shimoyama, un accidente en la estación de Mitaka en Tokio, y un descarrilamiento fatal en Matsukawa, en la prefectura de Fukushima. Aunque diferentes en naturaleza, todos estos eventos compartían un trasfondo de tensiones políticas y económicas, agravadas por el proceso de ocupación y reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. El primer caso de estos trágicos eventos fue la misteriosa desaparición y muerte de Sadanori Shimoyama el 5 de julio de 1949. Shimoyama, un hombre de 48 años, había sido nombrado el primer presidente de la JNR apenas un mes antes, el 1 de junio de ese año. Su principal tarea era liderar la reorganización del sistema ferroviario, que había pasado a manos del Estado. Sin embargo, esta reestructuración incluía un aspecto impopular y delicado: el despido de unos 30.000 empleados, ordenado bajo la política económica del Dodge Line, implementada por el gobierno de ocupación estadounidense en Japón. Esta política buscaba reducir el déficit del país, en parte desmantelando el poder del Partido Comunista Japonés, que estaba ganando influencia en los sindicatos laborales. El despido masivo de trabajadores ferroviarios era visto como una forma de debilitar la base de apoyo comunista. El día antes de su desaparición, Shimoyama publicó una lista de los empleados que serían despedidos, lo que generó un gran descontento en todo el país. Shimoyama comenzó a recibir amenazas de muerte, y su posición se volvió extremadamente peligrosa. A pesar de ello, el 5 de julio, Shimoyama salió de su casa en el barrio de Ota, en Tokio, a bordo de Subway de 1941. Ese día tenía varias reuniones importantes en la sede de la JNR, especialmente una relacionada con los despidos, que debían ser formalizados. No obstante, en lugar de ir directamente a su oficina, Shimoyama hizo varias paradas en su trayecto, lo cual resultaría ser crucial en los eventos que seguirían. La primera parada fue en el almacén Mitsukoshi, en Nihonbashi, antes de la apertura de la tienda. Al ver que estaba cerrado, pidió a su chofer que lo llevara a una sucursal del banco Chiyoda cerca de la estación de Tokio. Después de esto, volvió al Mitsukoshi, donde finalmente entró alrededor de las 9:37 de la mañana. Le dijo a su conductor que lo esperara unos minutos, pero Shimoyama nunca regresó. A partir de ese momento, se perdió todo rastro de él. Cuando Shimoyama no llegó a su oficina como se esperaba, el personal de la JNR entró en pánico. La reunión programada para las 9 de la mañana era crucial, y su ausencia, en medio de una atmósfera tensa por los despidos inminentes, generó preocupación de inmediato. La policía fue contactada y comenzó la búsqueda de Shimoyama como un caso de persona desaparecida. Sin embargo, la tragedia culminaría al día siguiente, el 6 de julio, cuando su cuerpo fue encontrado desmembrado en la vía férrea de la línea Joban, cerca de las estaciones de Kitasenyu y Ayase, en el distrito de Adachi, Tokio. El cuerpo había sido atropellado por un tren de carga alrededor de la medianoche. La naturaleza de su muerte generó una enorme controversia. La autopsia, dirigida por el profesor Tanemoto Furuhata de la Universidad de Tokio, reveló que Shimoyama ya estaba muerto antes de ser golpeado por el tren. Las investigaciones sugirieron que podría haber sido asesinado en otro lugar, ya que no había suficiente sangre en la escena del atropello, y las heridas internas encontradas en su cuerpo indicaban que pudo haber sido golpeado con gran fuerza antes de su muerte. Sin embargo, la falta de una causa de muerte clara, sumada a la lluvia de esa noche, que pudo haber borrado evidencia en la escena, complicó la investigación. Al final, la policía nunca ofreció una versión concluyente, dejando la posibilidad de un asesinato sin resolver.
Algunas teorías apuntaban a que Shimoyama fue víctima de una conspiración gubernamental para calmar el descontento social causado por los despidos, o incluso de una venganza por parte de los sindicatos o el Partido Comunista. Apenas 10 días después, el 15 de julio de 1949, Japón se vio envuelto en otro misterio, esta vez en la estación de Mitaka, en Tokio. Un tren de la serie 63, que circulaba sin conductor, se estrelló violentamente contra la estación, matando a 6 personas e hiriendo a otras 20. Lo extraño del caso fue que el tren no tenía operador a bordo. Su manivela de operación había sido atada, permitiendo que el tren acelerara sin control hasta impactar en la estación. Este acto de sabotaje fue rápidamente vinculado a la situación política del momento, y la policía arrestó a varios sospechosos, entre ellos el conductor del tren, Keisuke Takeuchi, quien no se encontraba en el tren en el momento del accidente. El juicio fue polémico desde el principio. Takeuchi, quien proclamó su inocencia hasta su muerte, fue condenado a muerte en 1955 bajo la acusación de ser el cerebro detrás del incidente. Sin embargo, en las décadas siguientes, salieron a la luz evidencias que sugerían que su confesión había sido obtenida bajo coacción. Otros sospechosos, miembros del Partido Comunista, fueron absueltos, pero Takeuchi murió en prisión en 1967, sin que se probara su culpabilidad de manera concluyente. A pesar de los intentos de su familia para reabrir el caso, las solicitudes de un nuevo juicio fueron rechazadas, dejando una gran sombra de duda sobre su condena. Finalmente, el 17 de agosto de 1949, apenas un mes después del incidente de Mitaka, un tren de pasajeros que circulaba por la línea principal de Tohoku descarriló cerca de la estación de Matsukawa, en Fukushima, matando a 3 miembros de la tripulación. La investigación reveló que los tornillos y las tuercas de las juntas de las vías habían sido aflojados deliberadamente, y una sección de las vías se había desplazado considerablemente, lo que provocó el descarrilamiento. Como en los incidentes anteriores, el gobierno rápidamente culpó al Partido Comunista y a los sindicatos de ferroviarios, arrestando a 20 personas. Los sospechosos fueron sometidos a largos interrogatorios, y muchos de ellos confesaron bajo tortura. En 1950, todos fueron declarados culpables en un juicio que resultó en 5 condenas a muerte y otras penas severas. No obstante, el caso dio un giro inesperado en 1961, cuando, en un nuevo juicio, todos los acusados fueron absueltos. La Corte Suprema de Japón confirmó la absolución en 1963, revelando que las pruebas habían sido manipuladas y que las confesiones habían sido obtenidas bajo tortura. A pesar de las absoluciones, nunca se identificó al verdadero responsable del sabotaje en Matsukawa, y el caso fue oficialmente cerrado en 1970. Los 3 grandes misterios de la JNR siguen siendo recordados como uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia de Japón en la posguerra. Aunque el país intentaba reconstruirse bajo la tutela de los Estados Unidos, estos eventos reflejaron las profundas divisiones políticas y sociales de la época, así como las tensiones entre el gobierno, los sindicatos y las influencias extranjeras. La verdad detrás de estos incidentes permanece oculta en las sombras de la historia, dejando a Japón con preguntas sin respuesta y teorías sin confirmar. 3. El incidente de Tonari Yamamoto. El 21 de abril de 1996, 5 estudiantes de secundaria regresaban a casa tras participar en actividades grupales en Ichikai, una pequeña localidad situada en la prefectura de Tochigi, Japón. Tomaron la misma ruta que solían usar, un camino que bordeaba un bosque de bambú, cuando algo peculiar llamó su atención. A lo largo del mes anterior, habían notado una bolsa de futón azul con un patrón de crisantemos blancos grabados y atada con un cordón negro. Había estado allí desde marzo, pero nunca habían pensado mucho en ella, a pesar de las bromas sobre que podía contener un cadáver. Sin embargo, el olor cada vez más fuerte comenzaba a despertar su curiosidad, aunque hasta ese día solo se habían atrevido a golpear la bolsa con un palo para comprobar su suavidad y peso. Ese día, sin embargo, algo era diferente. La bolsa estaba rasgada en 2 lugares. Intrigados, los chicos se acercaron una vez más, esta vez mirando a través de los agujeros desgarrados. Lo que comenzó como una simple broma se transformó en horror cuando, al seguir golpeando la bolsa con el palo, una mano humana pálida cayó por una de las aberturas. Un hedor insoportable los envolvió, y aterrados, corrieron hacia la casa más cercana para alertar a los propietarios. Después de que los dueños de la casa verificaron el hallazgo, llamaron de inmediato a la policía.
El cuerpo había estado descansando en una bolsa junto a una carretera transitada, cerca de viviendas particulares y, en una cruel ironía, justo al lado de un lugar donde los residentes de Ichikai depositaban su basura. Durante semanas, la bolsa había permanecido en un lugar frecuentado diariamente por los habitantes del área, sin que nadie sospechara la horrible verdad que contenía. A pesar de que el cercano estanque de Tatara era profundo y podría haber sido un lugar lógico para deshacerse del cuerpo, el hecho de que no fuera arrojado allí llevó a los investigadores a suponer que el autor del crimen no era local y no conocía bien la zona. Cuando la policía llegó al lugar, el estado avanzado de descomposición del cadáver solo les permitió confirmar que era real y que pertenecía a un hombre. Una autopsia posterior estableció que el hombre había muerto aproximadamente un mes antes del hallazgo. Desafortunadamente, la descomposición había avanzado tanto que no se pudo determinar una causa exacta de muerte, aunque el cuerpo presentaba varios moretones en la cadera y la parte baja de la espalda, además de la ausencia de los dientes frontales, que habían sido arrancados o estaban rotos. Debido a las circunstancias en las que se encontró el cuerpo, la policía asumió que estaban ante un caso de homicidio y decidió priorizar la investigación. El hombre fue descrito como alguien de entre 40 y 50 años, con una altura notable de 182 centímetros, lo cual era relativamente alto para un japonés. Pesaba solo 58 kilogramos, lo que daba la impresión de una complexión delgada. Su cabello, de un gris liso y de unos 15 centímetros de largo, le llegaba hasta el cuello. Tenía el tipo de sangre y vestía una chaqueta azul oscuro con 2 capas de botones de bronce grabados con las palabras Modern Sportsman Club. Bajo la chaqueta llevaba una camisa gris de negocios y una corbata multicolor de la marca Alain Delon, así como pantalones de vestir gris oscuro. Curiosamente, no tenía zapatos. Sus calcetines y ropa interior eran de marcas de alta gama, y en uno de sus bolsillos se encontró un pañuelo verde y rojo de la marca Christian Dior. A pesar de su aparente estatus económico, su dentadura estaba en un estado deplorable. Le faltaban 9 dientes debido a una grave periodontitis, y otros mostraban caries profundas, algo desconcertante considerando que parecía tener los medios para costear un tratamiento dental adecuado. El detalle más desconcertante del caso fue una etiqueta de ropa encontrada en sus pantalones. En ella se leía Tonari Yamamoto. Sin embargo, este nombre no ayudó en la identificación del hombre. En lugar de aclarar el misterio, lo complicó aún más. Yamamoto es un apellido muy común en Japón, mientras que Tonari, escrito en katakana en lugar de kanji, no es un nombre en absoluto. La palabra Tonari significa vecino o al lado, lo que solo aumentó la confusión sobre la identidad del fallecido. La policía interrogó a los residentes locales, quienes confirmaron haber visto la bolsa desde finales de marzo, pero ninguno reconocía al hombre ni su vestimenta. Las investigaciones iniciales no revelaron ADN ni huellas dactilares en la bolsa, lo que llevó a que el caso se enfriara rápidamente. Pese a los esfuerzos por identificarlo, que incluyeron la distribución de carteles y reportes en televisión, nadie pudo dar información sobre su identidad o su procedencia. La policía llegó a la conclusión de que Tonari Yamamoto probablemente era un nombre falso, y al ser tan común, el apellido Yamamoto no ofreció pistas significativas. Un testigo afirmó haber escuchado sonidos de pelea, gritos y cristales rotos, además de haber visto a una persona sospechosa con sangre en las manos, la ropa y el rostro. También mencionó haber oído el sonido de un coche arrancando bruscamente. Sin embargo, al no proporcionar detalles exactos sobre la ubicación, su testimonio fue tomado con escepticismo. A pesar de los escasos avances, la policía investigó las prendas del hombre. Su chaqueta azul oscuro, aunque costosa y exclusiva, solo se había vendido en 33 tiendas en todo Japón. Los pantalones, igualmente de lujo, se vendieron en solo 93 tiendas. Esto sugirió que el hombre no era de Tochigi, sino de otra parte del país. A pesar de las investigaciones, ninguna familia presentó un reporte de desaparición que coincidiera con su descripción, lo que incrementó el misterio. En 2006, una década después, la policía exhumó los restos del hombre para comparar su ADN con la base de datos nacional, pero no encontraron coincidencias. También realizaron una reconstrucción facial basada en su cráneo, pero nuevamente, nadie lo reconoció. Una nueva pista surgió en 2017, cuando la etiqueta de la ropa fue rastreada hasta una tintorería en la ciudad de Chiba, a 2 horas del lugar donde se encontró el cuerpo. Aunque los dueños de la tintorería recordaban haber escrito el nombre en la etiqueta, esto no ayudó a resolver el misterio. El incidente de Tonari Yamamoto sigue siendo un enigma.
La identidad del hombre, su origen y las circunstancias de su muerte permanecen desconocidos. 4. La misteriosa desaparición de Yuki Onishi. El 4 de mayo de 2005, durante una celebración del Día de la Naturaleza en Japón, un evento diseñado para conectar a las personas con la naturaleza, ocurrió una tragedia que dejó a todo el país desconcertado. En el bosque Goshikidai, en la prefectura de Kanagawa, se llevó a cabo una actividad tradicional de recolección de brotes de bambú, a la que asistieron alrededor de 60 personas. Entre los participantes estaban Yuki Onishi, una niña de 5 años, su madre y su hermana mayor, de 8 años. El evento comenzó a la 1 de la tarde, y la pequeña Yuki, emocionada por la actividad, pronto encontró su primer brote de bambú. Feliz por su descubrimiento, corrió hacia su madre y le dijo que iría a buscar otro. Con la curiosidad y la energía de una niña pequeña, se alejó para continuar su búsqueda. Era un día soleado, lleno de alegría, y nadie imaginaba que algo trágico estaba por suceder. 20 minutos después, la madre de Yuki comenzó a buscar a su hija con la mirada, esperando verla entre los otros participantes que estaban cavando en el bosque. Sin embargo, no pudo localizarla. Al principio, pensó que tal vez Yuki estaba simplemente explorando un poco más lejos de lo esperado, pero a medida que los minutos pasaban, la preocupación creció. Junto con su otra hija, empezó a buscar a Yuki en los alrededores, llamando su nombre, esperando escuchar su risa o verla aparecer entre los árboles. Al no encontrarla después de una búsqueda rápida, la madre llamó a la policía a las 3 de la tarde. Los oficiales llegaron al lugar y se unieron a la búsqueda. Las horas pasaban y la sensación de desesperación aumentaba. Los bomberos se unieron a la búsqueda a las 5 de la tarde, rastreando cada rincón del bosque con la esperanza de encontrar algún rastro de la niña desaparecida. El tiempo parecía detenerse mientras se desplegaban esfuerzos masivos para encontrar a Yuki. A lo largo de los días siguientes, más de 3.000 personas se sumaron a la búsqueda. Sin embargo, el bosque parecía guardar su secreto. No encontraron ninguna pista, ni un zapato, ni el sombrero rosa que Yuki llevaba, ni una señal de que hubiera estado allí. Era como si la tierra misma se hubiera tragado a la niña. Se trajeron perros rastreadores para seguir el rastro de Yuki. Uno de ellos siguió su olor por un tiempo, pero luego se detuvo abruptamente en medio del bosque, como si el rastro desapareciera en el aire. Al día siguiente, se utilizaron otros 4 perros, y todos llegaron al mismo lugar exacto donde el primer perro se había detenido, pero no pudieron avanzar más allá. Las teorías comenzaron a circular. Una de las primeras sugerencias fue que Yuki podría haber caminado hasta un estanque cercano y haberse ahogado. Sin embargo, una búsqueda exhaustiva del estanque no produjo ningún resultado. Otros sugirieron que un animal salvaje podría haberla atacado, pero no había restos, sangre ni señales de lucha que indicaran tal posibilidad. Incluso se planteó la idea de que un águila podría haberla llevado, pero se descartó rápidamente, ya que Yuki, con sus 15 kilogramos de peso y una altura de 1,5 metros, era demasiado grande para que un ave de ese tipo la alzara en vuelo. La teoría que más resonó entre los investigadores fue que Yuki pudo haber sido secuestrada. Algunos de los presentes en el evento recordaron haber visto a un hombre caminando por el área con una mochila muy grande. Curiosamente, Yuki habría cabido en esa mochila debido a su tamaño. Sin embargo, los testigos no pudieron dar una descripción clara del hombre, y él nunca fue identificado. En el momento de su desaparición, Yuki vestía un sombrero rosa, una camiseta de manga larga con un patrón rojo y naranja, guantes blancos, pantalones largos azules y zapatillas rosadas. Era una niña alegre y llena de vida, pero su rastro se esfumó en el aire, dejando a su familia y a toda la comunidad en una angustiosa búsqueda de respuestas. La desaparición de Yuki sigue siendo un misterio sin resolver. La falta de pistas y la incertidumbre han convertido este caso en uno de los más enigmáticos en la historia reciente de Japón, un dolor que sigue latente para su familia y aquellos que participaron en la búsqueda desesperada. 5. El caso de los envenenamientos a las bebidas de las máquinas expendedoras. El 30 de abril de 1985, un conductor de camiones de 45 años en Fukuyama, Hiroshima, compró una bebida de una máquina expendedora, un acto cotidiano y aparentemente inofensivo que terminaría en tragedia. Mientras esperaba su bebida, notó una botella de Oronamin C sobre la máquina, lo que no parecía extraño. Por aquel entonces, la compañía farmacéutica Otsuka, que fabricaba Oronamin C, promocionaba la bebida regalándola con frecuencia en las máquinas expendedoras.
Además, en Japón era común que las personas dejaran bebidas no deseadas encima de las máquinas para que otros las tomaran. El conductor, desprevenido, tomó la botella de Oronamin C y la bebió. Un mes después, el 30 de mayo de 1985, murió tras haber sufrido horribles síntomas. El análisis de su vómito reveló que había ingerido paraquat, un herbicida letal que ya estaba prohibido en 32 países debido a su toxicidad extrema. El paraquat, cuando se ingiere, causa una muerte rápida y agonizante, quemando los tejidos internos y perforando la garganta de la víctima. Este trágico incidente fue el primero de una serie de muertes que llegarían a conocerse como los asesinatos de las máquinas expendedoras en Japón. El caso del conductor no fue aislado. Entre abril y noviembre de 1985, otras 11 personas en diferentes prefecturas de Japón perecieron de manera similar tras consumir bebidas envenenadas que habían encontrado en las máquinas expendedoras. Todas estas víctimas murieron después de ingerir bebidas que contenían paraquat, pero en un caso, diquat, otro herbicida mortal. Las muertes comenzaron a aumentar rápidamente. El 11 de septiembre de 1985, un hombre de 52 años en Osaka consumió 2 botellas de Oronamin C que encontró en una máquina expendedora. Falleció 3 días después. Al día siguiente, el 12 de septiembre, un joven estudiante de 22 años en Mie compró una botella de Real Gold y encontró otra igual en la máquina. Al consumir ambas en casa, también murió. Aunque el veneno utilizado en este caso fue diquat, las similitudes con los otros incidentes llevaron a contar este caso como parte de la misma serie de asesinatos. Los días y semanas siguientes vieron más muertes. Un hombre en Fukui murió el 22 de septiembre tras beber una lata de refresco que encontró bajo una máquina. Otro en Miyazaki falleció 2 días después de haber bebido 2 botellas de Real Gold encontradas en la ranura de una máquina. La lista de víctimas crecía, extendiéndose por varias prefecturas, y las autoridades parecían incapaces de encontrar un patrón o identificar un motivo claro. Para octubre, las muertes seguían acumulándose. Un hombre en Saitama murió tras consumir 2 botellas de Oronamin C el 5 de octubre, y otro en Nara falleció después de beber 2 botellas encontradas en una máquina el 15 de octubre. Las víctimas continuaron hasta noviembre, cuando una chica de 17 años en Kodama, Saitama, murió después de tomar una Coca-Cola de una máquina expendedora el 17 de noviembre. Su muerte marcó el final de la ola de envenenamientos confirmados. En total, 12 personas murieron de manera similar en el transcurso de menos de 7 meses. Estas muertes causaron una gran conmoción en Japón, no solo por la naturaleza aleatoria de los crímenes, sino también por lo desconcertante de la situación. Nadie vio a los responsables, y no había pistas claras sobre quién estaba detrás de los envenenamientos. El miedo y la paranoia se extendieron rápidamente. La gente dejó de confiar en las máquinas expendedoras y comenzaron a surgir crímenes imitadores. En la prefectura de Mie, alguien dejó envases de leche envenenada en escuelas, y en Tokio se encontraron bebidas contaminadas con productos químicos. Nadie fue arrestado por estos crímenes. Para prevenir futuros ataques, la Asociación de Embotelladores de Bebidas de Japón tomó medidas. Colocaron millones de etiquetas de advertencia en las máquinas expendedoras y la compañía Otsuka rediseñó las botellas de Oronamin C, cambiando las tapas de rosca por tapas de anillo para evitar que fueran manipuladas. Sin embargo, otras empresas no hicieron cambios significativos en sus diseños, y el portavoz de la asociación, Takeo Mizuguchi, incluso sugirió que los consumidores debían ser más cautelosos y detectar cualquier manipulación en los envases. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, la investigación policial sobre los asesinatos avanzó poco. No había cámaras de seguridad en las áreas donde ocurrieron los envenenamientos, no se encontraron pruebas concluyentes y nadie se atribuyó los crímenes. Además, la atención de la policía estaba dividida, ya que en 1984 otra amenaza misteriosa mantenía en vilo al país. Un grupo conocido como el Monstruo de las 21 Caras estaba extorsionando a compañías de alimentos, enviando cartas amenazantes y afirmando haber contaminado dulces con cianuro. La policía estaba ocupada tratando de manejar esa crisis cuando comenzaron los envenenamientos de las máquinas expendedoras. Finalmente, en 2000, el caso de los asesinatos prescribió. El estatuto de limitaciones de 15 años para envenenamientos en Japón expiró, y con él, la esperanza de resolver uno de los casos más desconcertantes y trágicos de la historia reciente del país. Aunque muchas teorías circularon, la identidad del responsable de los envenenamientos sigue siendo un misterio.
Y con eso llegamos al final del video, espero que lo hayas disfrutado y te hayas entretenido escuchando estos casos. Todos me parecieron muy impactantes e intrigantes, sin ningún tipo de dudas me dejarán pensando un buen rato. Cuéntame qué te pareció el video y cuál fue el caso que más te impactó. No olvides dejar un me gusta y suscribirte para seguir realizando este tipo de videos. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo. Nos vemos en un próximo video.